Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que seréis, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en el día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque ya lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. En este séptimo domingo de la estación de Epifanía, que ya estamos llegando al final de ella, se me hace muy interesante este fragmento que nuestro calendario nos sugiere en San Lucas 6, precisamente justo después de lo que leíamos hace 8 días sobre el Señor y la pesca milagrosa. Precisamente esa conversación en la que hacíamos énfasis, en la que Simón habla de conocimiento, habla sabiendo lo que dice, ¿no? Según la realidad humana presente, y sin embargo incluye esa partícula tan importante de la vida cristiana, pero en tu nombre. Pero en tu nombre echaré la red. Porque cuando vamos al versículo, al capítulo de hoy, en el versículo 17 hasta el 26 de San Lucas 6, parece que volvemos nuevamente a la situación del mundo, pero a una forma muy personal de vivir, de experimentar y de tener en nosotros esta partícula del cristiano, a través de la cual el Señor cambia lo que es en lo que Él quiere que sea. ¿Por qué, hermanos? Pues porque precisamente el Señor nos presenta un mundo muy, muy, muy crudo, muy real y muy triste, lamentablemente, como el que deberíamos nosotros entender y percibir en lo que nos rodea. Platicaba yo esta semana con un jovencito que tiene de conocer al Señor, yo creo que un año aproximadamente. Y la razón de la conversación era precisamente cómo incluso situaciones como las pláticas de mesa de familia se vuelven ahora a veces incómodas o molestas por diferentes circunstancias. Y no nada más eso, sino también ya aspectos de la vida diaria, no necesariamente conflictivos, sino simplemente tristes que él está experimentando en su caminar con el Señor. Y él usaba la expresión de cómo el conocer al Señor cambió o volteó las cosas y cómo, más o menos, si no me recuerdo muy bien, pero era como que le dio un giro a toda la situación de su vida, ¿no? Y cuando uno entiende esto a partir de entender la vida cristiana como un fenómeno humano, es muy interesante darnos cuenta que la realidad realmente no cambia. O sea, el entorno no cambia, el entorno sigue siendo el mismo. Y me parecieron muy acertadas las palabras de este muchachito. ¿Por qué? Pues porque es él el que cambió. Fue su vida en el Señor la que cambió, porque la mesa siempre ha sido la mesa. Y el mundo, como nosotros lo vemos, siempre será el mundo. Y sin embargo el Señor nos dice bienaventurados a nosotros como cristianos. Recordarán ustedes que este pasaje, especialmente del 20 al 23, es la versión
es la versión de San Lucas de San Mateo 5, el Sermón del Monte. Y nosotros casi siempre estamos muy acostumbrados a leer San Mateo 5. De hecho, esta versión acortada de San Lucas como que a veces medio confunde, ¿no? Porque uno se deja ir por la versión extendida de San Mateo. Pero lo que llama la atención de San Lucas como historiador es que no nada más registra lo bonito del Sermón del Monte, como lo hace San Mateo en su propósito pastoral, sino que también nos pone la parte fea de la historia, ¿no? Que empieza a partir del 24 hasta el 26, que es el fragmento que estamos estudiando hoy. Porque en el epígrafe dice bienaventuranzas, que es lo que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Pero también los ayes. Esta palabra tan rara que ya no se utiliza hoy en la vida diaria, ¿no? Pero que viene precisamente de la interjección ay, que ahorita ya estamos nada más como mera interjección, ¿no? Hasta incluso onomatopeya, ay. Y sin embargo es un sustantivo real, ¿no? Es una palabra que tiene un significado propio y que para fines de lo que estamos viendo en este pasaje, pues es lo opuesto a las bienaventuranzas. El Antiguo Testamento de alguna forma es un poquito más rígido al respecto, pero por ejemplo, hoy que leíamos Jeremías, ahí utiliza la palabra maldito, que quizás es la versión más transparente opuesta a la bienaventuranza, porque si por un lado somos dichosos, ¿qué es lo opuesto a ser dichoso o ser bienaventurado? Pues dice la Escritura ser maldito. Y así es la palabra, de hecho, que utiliza el Antiguo Testamento, especialmente en la ley. Y es que, hermanos, cuando nosotros entendemos la presencia de la Escritura, de la palabra de Dios, de nuestro Señor en nuestra vida, pues nos damos cuenta que la palabra de Dios trae consigo ley y evangelio, como siempre lo ha hecho. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados siempre al evangelio porque es lo que vivimos, es lo que nos sostiene y lo que nos alimenta. Y sin embargo, la palabra también tiene siempre maldición. La escritura no nada más, si ustedes recuerdan, no nada más trae bendiciones, sino también trae maldiciones. Y no por otra cosa, hermanos, sino porque simplemente presenta el propósito del Señor para nuestra vida, un propósito de bendición, que si en consecuencia no se vive, que si en consecuencia no se anhela, pues si no quieres bendición, pues lo que te queda entonces es la maldición, tan simple como eso. Y estamos hablando de que si no quieres o quieres porque somos cristianos. Y fíjense, este sermón en particular lo está hablando el Señor Jesús después de ya un tiempo estar trabajando con la gente. O sea, esta gente ya conoce. Estos que lo están siguiendo aquí ya saben quién es Jesús y saben que el poder que incluso tiene tan solo tocar su manto, que son otras historias que también conocemos, ¿no? Saben que Jesús saben que Jesús es maestro, son sanados, son restaurados. Y en consecuencia Jesús les puede decir este concepto tan importante de la Escritura sobre la maldición, sobre los ayes espirituales. ¿Por qué, hermanos? Pues porque cuando nosotros vemos la pureza y la excelencia de la palabra de Dios en comparación con nuestra condición humana, pues no nos queda de otra, hermanos, más que decir lo que dijo a propósito de esta expresión en nuestra traducción en español, ¿verdad? A propósito de esta expresión, lo que dijo Isaías, ay de mí, porque veo mi vida, veo mi realidad humana y no me queda de otra más que expresar esta pseudo interjección moderna, ¿no? Como ay. Sin embargo, hermanos, fíjense que es muy interesante y por eso me pareció poner la imagen, esta representación artística del martirio de los cristianos en el circo romano. Porque cuando nosotros decimos ay de nosotros, no estamos hablando del concepto del aye cristiano de martirio. Cuando decimos ay de ti, cristiano, no estamos hablando, hermanos, de que nos maten, de que nos persigan, de que nos rechacen, de que nos... Porque esa es nuestra bienaventuranza. Y esto a veces hasta nos confunde porque es lo opuesto a lo que entendemos y es lo opuesto a lo que esperamos.
Pero mientras el cristiano más sufre y más padece en el mundo, es más bienaventurado. Así que cuando el Señor dice, ay, no está hablando del cristiano que sufre, que padece, que es desechado. Y vean cuando el Señor utiliza esas expresiones, esas realidades cristianas. Fíjense, habla aquí del hambre, habla aquí del llanto, habla aquí de la persecución, del aborrecer, del vituperio. Pero todas esas realidades cristianas que a nosotros nos harán decir quizás oralmente ay, para el Señor son bienaventuranzas. Y en el mundo que el Señor establece para el cristiano, en el mundo cristiano al que Él nos ha traído a vivir, esas son las formas de ser bienaventurados, porque son, pues sí, sí, muy gráficas, yo diré, y no estoy diciendo que sean para nada menospreciables, pero son formas muy interesantes de darnos cuenta que no pertenecemos al mundo y que estamos verdaderamente siendo bienaventurados. Porque hermanos, de alguna manera ser bienaventurados en el concepto del Señor es estar llenos de la bendición y de la dicha que Él trae consigo. Es pertenecer a este mundo de bendición, este mundo de plenitud espiritual que Él vino a establecer como su reino en la tierra a través de la iglesia. De manera, hermanos, que cuando mi vida no va en acuerdo al mundo, significa que va de acuerdo a esa bienaventuranza que el Señor tiene. Y lamentablemente, pues eso sí no es parte del plan, ¿verdad? Pero muchas veces esas formas en las que yo me doy cuenta que ya no pertenezco al mundo son como la de este muchacho que les digo. Y yo le dije, fíjate cómo esto que estás viviendo en la mesa de tu casa, entre tus amigos, entre tu estilo de vida, son pruebas de que ya no perteneces al mundo del que antes eras parte. Ya te empieza a sonar extraño, ya se empieza a sentir distinto, pero el mundo sigue siendo igual de asqueroso de siempre, nada más antes no te dabas cuenta. Y yo siempre les soy honesto a mis alumnos cuando hablo de la vida cristiana, por ejemplo, y les digo, mira, ser cristiano va a ser peor, porque con el cristianismo viene una serie de, que el Señor aquí nos lo describe con toda claridad, ¿no? Rechazos, condenas. Bueno, hoy no le dicen rechazos, hoy le dicen cancelaciones, ¿verdad? O mis alumnos le dicen funas, ¿sí? Pero esas no son las maldiciones a las que el Señor se refiere, eso no es un ay para nosotros. Y les digo en clase, el día que ustedes me funen, dichoso seré, porque esa será la prueba más clara de que no pertenezco a su mundo y de que estaba bien, por cierto. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con esos ayes? Porque casi siempre estudiamos las bienaventuranzas, pero entonces, ¿qué son los ayes? Pues es que, hermanos, por mucho, ahora la inversa, por mucho que el mundo se goce, se alegre, crezca, cuando el Señor nos dice, ¿qué haces cuando ves que el impío prospera? ¿Se acuerdan en los salmos, no? Y en los proverbios. ¿Qué hacer cuando ves que el impío prospera, que el corrupto crece, que el pecador avanza? ¿Qué haces tú como cristiano? Pues de hecho nuestra expresión debería ser ay de ti. ¿Por qué, hermanos? Pues porque de pura entrada el solo hecho de que vivan de esa manera y no en la bienaventuranza que el Señor refiere, es porque están muy contentos con el mundo y su vida funciona muy bien según los estándares del mundo. Y le decía a este muchacho, de hecho, si no tuvieras esos problemas, es que estás muy a gustito donde estás, y a lo mejor porque eres igual. Y es lo que nosotros conocemos siempre, ¿no, hermanos? Un cristiano que está muy a gusto en un mundo no cristiano, o que piensa que todo está bonito, que piensa que todo está perfecto. Y no digo porque no sea catastrofista como yo, sino simplemente porque no ve ningún problema, pues es que algo mal está en su vida. Pensando, por ejemplo, entre las áreas de profesión que tenemos aquí, si una, si los psicólogos piensan que la situación en la realidad humana está bien,
y que lo único que hay que hacer es potenciarla. Tengo un amigo que está metido en la política y yo lo he visto deteriorarse con el paso de los años. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no está mal ser político corrupto, porque así es. Y lo más triste, hermanos, es que aunque el mundo así es, ellos no tienen un pero por el cual cambiar las cosas. Y hermanos, ese es el problema y por eso el Señor se lamenta sobre ellos. Porque si tú vives en un mundo en el que no hay un pero por el que el Señor cambie las cosas, por el que el Señor traiga de muerte a vida, ay de ti, porque lo que tienes ahorita es lo único que tendrás. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y aquí podemos poner las diferentes acepciones de la riqueza, ¿no? Y ni siquiera es posible, hermanos, ya viéndolo socialmente hablando, ni siquiera es. Aquí el Señor está hablando de las ilusiones humanas. Pero estas personas de movimientos sociales que se sienten empoderados, que al fin ganaron sus victorias sociales, que vinieron después de una gran persecución, según ellos, ideológica y quién sabe qué, y al fin cuando ya están empoderados siguen siendo igual de miserables. Aquí el Señor les dice ricos para traer la atención de los que se creen ricos, pero no les está diciendo ricos. Siguen siendo igual de miserables, ¿no? Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Cuánta gente, hermanos, dice, pues es que yo no necesito a Dios, yo estoy bien así? Pues pobre de ti, que estés lleno. Pobre de ti que estés tan perdido en tus pensamientos que creas que estás pleno, que no te des cuenta de tu realidad humana, que no te des cuenta de la miseria de tu situación existencial y te sientas saciado, porque en algún momento cuando te des cuenta que no es cierto, vas a tener hambre. Y lo más triste, hermanos, es que ya no va a haber quien los sacie. Hay de vosotros los que ahora reís. ¿Cuántas veces, hermanos, en la historia del pueblo del Señor se han reído de nosotros? Dice San Pablo, si Jesús nos resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración, porque eso es lo que hace el mundo. Ah, la típica interjección famosísima del mexicano, ¿no? Que no significa nada y significa todo, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres, y hermanos, para que lo apliquemos en nuestra vida personal, para que nos llevemos esto en la semana a manera de reflexión personal, piensen en esto, hermanos. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Estaba escuchando ayer unos pastores que comentaban este pasaje y dice, bueno, no se trata de que hagas que todo el mundo te odie, ¿verdad? Dice, no se trata de que caigas tan mal como para que tengas que quitar el pescadito atrás de tu coche. O sea, los cristianos no debemos ser odiosos tampoco, ¿verdad? Ni pobres, como lo interpreta la iglesia romana, ¿verdad? Ni ser amargados a menos que sea por elección filosófica, ¿no? Hay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien. ¿Qué hombres, hermanos? Pues los que no son bienaventurados. ¿Qué hombres, hermanos? Pues los que están muy a gusto en el mundo. Y muy interesante, dice, porque así lo hacían sus padres con los pseudoprofetas, dice en griego. Uy, hermanos, qué fácil es obtener los aplausos de la gente. Tan fácil es que cualquiera lo obtiene. Y una de las cosas que hablando de mis alumnos y de mis clases, refiero, les digo, te voy a desafiar a que me sigas queriendo al final del semestre
a pesar de que todo lo que te voy a decir no es lo que quieres escuchar, porque es muy fácil querer a alguien que te dice lo que quieres oír, al que te da por tu lado, al que te solapa. Porque hermanos, si alguien nos solapa, si alguien nos da por nuestro lado, si alguien nos empodera en lo que estamos mal, si el mundo nos aplaude y nos fomenta en la putrefacción en la que estamos, es porque no es un mundo de bienaventuranza y no es un mundo que nos ame. De manera, hermanos, que vean cómo ya en la vista grande, pensando en los sufrimientos que los cristianos han tenido al paso de los siglos, se fijan que irrelevantes de alguna manera para el Señor la vida presente del cristiano. Es decir, me refiero a que el cristiano sea exitoso, que el cristiano sea poderoso, que el cristiano sea influyente, que el cristiano sea visible, que el cristiano sea abundante. ¿Se fijan que eso es irrelevante para el Señor? Porque cuando nosotros hablamos de la bienaventuranza, no es lo que puede sufrir nuestro cuerpo ahorita, ¿verdad? No es lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo, hermanos? El mundo ofrece ahorita. Nuestro Señor ofrece un por siempre. De manera, hermanos, que ahora que vayamos a nuestra semana, que andemos caminando en nuestra vida diaria, qué interesante va a ser darnos cuenta, ¿estoy siendo bienaventurado o no? Porque si el mundo me rechaza, si el mundo no me acepta, si el mundo no me quiere, es porque estoy dando honra y gloria a mi Señor. Y no vivo por un ahora, vivo por un por siempre. Gracias, Señor, te damos porque nos has traído a este mundo, Señor. Gracias te damos porque estamos en el mundo, pero porque, Señor, a través de la muerte de tu Hijo y la resurrección, Señor, de entre los muertos, tú nos has hecho no ser parte del mundo, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en estas bienaventuranzas que tú anhelas. Ayúdanos a ser bienaventurados como tú quieres, a ser dichosos como tú anhelas y como tú has prometido, Señor. De manera, Padre, que cuando venga el fin, que cuando venga el final del sufrimiento, Señor, que tenemos, podamos vivir eternamente, saciados eternamente, consolados, Señor, eternamente eh, fortalecidos, Señor, y eternamente bienvenidos. Ayúdanos, Señor, a ser firmes cuando el mundo nos rechace. Ayúdanos a ser amorosos cuando el mundo vitupera en contra de nosotros, Señor, sabiendo que eso lo hicieron con los profetas que fueron antes de nosotros, Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.